Hola, ¿qué tal? Soy Luis Carece y va a estar a mi cargo esta materia que se llama Teoría de la Educación, y la idea es que podamos pensar la escuela. O sea, esta materia tiene por objetivo ofrecer un conjunto de teorías que nos permitan pensar qué es la escuela, para qué fue creada y para qué sirve en la actualidad. Entonces, esta primera clase, digamos, que vamos a empezar a tener ahora, justo se titula Los orígenes de la escuela. ¿Desde cuándo existe la escuela? ¿Cuándo fue que se creó? Porque generalmente la gente tiende a pensar que la escuela existe desde siempre, que la escuela es una institución casi milenaria, que tiene muchísimos siglos, muchísimos años, y la verdad que no es así. ¿Sí? Así que vamos a empezar la clase. En principio, ¿desde cuándo es que existe la escuela? Esta institución, con docentes, alumnos, chicos en guardapolvo uniforme, ¿desde cuándo es que existe? Y acá, digamos, hay básicamente fechas clave para tener en cuenta. ¿Cuándo es que empieza esta escuela a existir? La escuela es una institución creada en el siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente a fines del 1800, ¿sí? ¿Y cuáles son las razones por las cuales recién en los últimos 130, 140 años podemos hablar de la escuela? No hay una sola razón, pero básicamente, digamos, tengamos en cuenta esto, la humanidad tiene miles de años, y sin embargo solamente los últimos 150, 140, 130 años existe la escuela tal como la conocemos hoy, como acá la ven en el gráfico. Entonces, ¿por qué razón tanto tiempo sin escuela, tantos siglos sin escuela, tantos milenios sin escuela, y de repente a los seres humanos se nos ocurre construir una institución como la que vemos en la pantalla y como la que ustedes conocen, producto de más de una década de escolarización? Y acá la cuestión es simple. La escuela es básicamente un producto de la modernidad capitalista. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, hay básicamente a partir del siglo XIX dos procesos que se dan en el mundo occidental, digamos, que dan como resultado de la escuela. El primero tiene que ver básicamente con el capitalismo, es decir, con una forma de producción, una forma de organizar la producción del trabajo en la cual existe una minoría que tiene los medios de producción, que son los dueños de las fábricas, de las tierras, de los campos, y una gran masa de trabajadores que tienen que trabajar porque no tienen nada para esos capitalistas, para esos empresarios, y así, digamos, poder subsistir. Tienen que vender su fuerza de trabajo. Esta situación, digamos, este modo de producción implica que estos obreros viven en ciudades, ¿sí? Que hay otro tipo de organización, digamos, que tiene que ver con la política, que es que aparece el Estado, y entonces, digamos, esta nueva economía, esta nueva forma de organización va a demandar la existencia de una institución que socialice, que discipline, que cree normas, que cree valores, acordes con esa institución. El otro proceso, como dije recién, es la aparición del Estado Nacional. Esto es, la necesidad, digamos, de un gobierno central, un gobierno que organiza la población y, por lo tanto, ciudadanos que tienen que estar formados para integrar y formar parte de ese Estado. Entonces, ¿a qué responde la necesidad, digamos, de la educación? ¿Por qué de repente, digamos, los estados crean y gastan un montón de plata, ¿sí?, en instituciones en las cuales los alumnos están encerrados literalmente, y esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta, la escuela es una institución de encierro? ¿Por qué razón gastan tanta plata los gobiernos y los estados en mantener a los chicos encerrados durante 4, 5, 6, 8 horas, de acuerdo al tipo de escolaridad que tienen, durante 12 años de sus vidas, a todos los chicos del país? ¿Por qué razón los estados se empeñan tanto en que los chicos pasen tanto tiempo en la escuela, tanto tiempo de su vida en la escuela? Y aparte, digamos, la educación es obligatoria. Ustedes saben que en todos los países del mundo la educación es una obligación. Entonces, ¿por qué razón hacen esto? Bueno, acá, digamos, les tiro algunas cuestiones. En principio, la escuela tiene una necesidad de disciplinamiento. ¿Qué quiere decir esto? De inculcar normas, valores de comportamiento, ¿sí?, que obviamente son, de alguna manera, coherentes con el tipo de organización económica que tiene la sociedad capitalista. Dicho en otros términos, el trabajador tiene que levantarse a la mañana, cumplir un horario, llegar a un trabajo, responder, digamos, a ciertas órdenes de la persona que está por encima de la escala jerárquica. ¿Dónde aprendió todo eso? Bueno, lo aprendió en la escuela, ¿sí?
La cajera del supermercado, que tiene que estar sentada en una caja durante 8 o 9 horas y tiene que de repente aguantar si tiene ganas de ir al baño y tiene que esperar, digamos, a relevar su turno, tiene que obedecer a toda una organización, digamos, que está montada para eso. ¿Dónde aprendió eso? Bueno, lo aprendió en la escuela. Entonces, la escuela tiene en principio un objetivo de disciplinamiento social. Por otra parte, también la escuela tiene que formar ciudadanos, es decir, tiene que formar gente que pueda votar, que pueda ejercer la ciudadanía, ¿sí? Que pueda formar parte del gobierno eventualmente, porque ya existe un gobierno central, y esto también es de alguna manera, una tarea que cumple la escuela. Y por supuesto, la escuela tiene que formar trabajadores eficientes para la producción capitalista. Ustedes imagínense, por ejemplo, si la gente no supiera leer y escribir, ¿cómo hace para leer los reglamentos? ¿Cómo hace para leer las normas que organizan el trabajo? ¿Cómo hace para mantener los hábitos de higiene en el trabajo, que son muy importantes, sobre todo ahora que por la pandemia que estamos viviendo desgraciadamente, vemos la importancia de esos hábitos de higiene? Entonces, la escuela tiene digamos, por objetivo formar este tipo de cuestiones. Formar en estos hábitos, este disciplinamiento. ¿Por qué razón, digamos, aparece a finales del siglo XIX? Bueno, porque antes no existía la necesidad. Tiene que aparecer el capitalismo por un lado y el Estado moderno por el otro, para que exista la necesidad de que los chicos sean obligados. Y la palabra obligados no es un capricho mío, sino que es así por ley. La educación es obligatoria, a pasar 4, 5, varias horas de su vida todos los días en la escuela, entre los 3, 4 años hasta los 18 años. Porque en la Argentina y en varias partes del mundo, la educación es obligatoria hasta los 18 años. No es casual eso. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, en la Argentina, digamos, este proceso que se da en el mundo también se da, ¿sí? En la Argentina la educación está organizada a principios del siglo XX, final del siglo XIX, por la ley 1420. Todos saben que hoy es la Ley Nacional de Educación la que organiza la educación. La primera ley de educación que tuvimos en mi país fue del año 1884 y fue creada por el gobierno de Roca. Fíjense que el gobierno de Roca fue un gobierno que venía a hacer las campañas al desierto, de aniquilar a los indígenas, de organizar el país sometiendo a los caudillos del interior, los caudillos federales, y había establecido un modelo económico basado en la exportación de materias primas que requería trabajadores eficientes y que requería además, ¿sí?, de sujetos disciplinados para poder insertarse en ese mercado de trabajo. Adicionalmente, en la Argentina, a diferencia de otras partes del mundo, digamos, y de Latinoamérica, llegan entre 1880 y 1930 cerca de 4 millones de inmigrantes, sobre un total de la población de 1 millón y pico, casi 2 millones. Ustedes imagínense que éramos aproximadamente 2 millones los argentinos en 1880, y en 50 años entran 4 millones de inmigrantes. ¿Sí? Inmigrantes que venían en su mayoría de Italia, 2 millones de los cuales eran italianos, o sea, de los 4 millones, 2 eran italianos, españoles, húngaros, polacos, rusos, armenios, franceses, alemanes, y lógicamente, digamos, estos inmigrantes no se sentían argentinos. Entonces, además, digamos, de formar para el mercado de trabajo y formar para la ciudadanía, ¿qué tenía que hacer la escuela? Bueno, en este caso, formar para la nacionalidad. Los hijos de los italianos, los españoles, los rusos, los polacos, los turcos, los franceses, debían ser argentinos y debían formarse como argentinos. Por eso la escuela argentina tiene, ¿sí?, ese impronta tan fuerte de los próceres, la historia, digamos, que nos cuentan, la bandera, el tema de cantar, digamos, el aurora cada vez que se entra, de dar una preparación a la bandera cada vez que no se va, de disfrazarse de San Martín, de granadero, o de dama antigua en cada acto escolar. ¿Por qué razón pasa esto? Bueno, tiene que ver justamente con este carácter de la escuela argentina vinculado a la nacionalidad. Es decir, la escuela argentina, aparte de enseñarnos a ser buenos trabajadores, de enseñarnos normas de comportamiento, de enseñarnos, digamos, a ser ciudadanos, tiene que enseñarnos a ser argentinos, a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué conclusión sacamos en principio de todo esto? Que la educación está vinculada con un proyecto político determinado. La educación no es inocente, la educación no existe porque nos quieran ayudar, lo que no significa que la educación no sea una gran cosa y una maravillosa institución. Sin embargo, significa que la educación existe porque hay un proyecto político que está orientado por el Estado que necesita realizarse y necesita de la educación para llevarse a cabo. Estos proyectos políticos que surgen a fines del siglo XIX necesitan de la escuela. Por eso la educación es una institución que tiene que ver con esa modernidad capitalista caracterizada, como dije antes, por el surgimiento del Estado moderno y por el desarrollo del capitalismo como forma hegemónica de la producción. ¿Qué pasaba antes de la Edad Media? La gente no se educaba, pero no se educaba en las escuelas. La gente, los niños no concurrían a la escuela, no había masas de niños concurriendo a la escuela. ¿Por qué razón? Porque bajo la forma de producción, la forma de organización social que era el feudalismo, no hacía falta. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Quiénes necesitaban educación? Bueno, en principio el clero, es decir, los curas, los obispos, necesitaban educación. La nobleza, que era en ese momento la aristocracia gobernante, dominante, conformada justamente por tipos que decían que tenían títulos de nobleza, los reyes, los príncipes,
los duques, los condes. ¿Y dónde se formaban? Bueno, generalmente esos dos sectores se formaban en escuelas catedralicias, ¿sí? En escuelas abaciales, en escuelas que el mismo clero establecía para formar a su personal. Y básicamente, digamos, se formaban en saberes teóricos, en filosofía, en filología, en interpretación de textos, digamos, sagrados. Básicamente, esta era, de alguna manera, digamos, las disciplinas en las que se formaban. Mientras que los artesanos eran quienes producían la riqueza en esa época, se formaban en gremios y cofradías, que eran organizaciones de trabajadores que, de alguna manera, guardaban secretos profesionales y para poder ingresar hacía falta pasar por varias pruebas y sobre todo ser capaces de guardar el secreto profesional. Igualmente, hablamos de la minoría, ¿sí?, de la gente. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría del pueblo, ¿sí?, el tercer estado, trabajaba en el campo, trabajaba la tierra, y los saberes que necesitaban, que era cómo cosechar, digamos, lo que sembraban, y de alguna manera el temor a Dios y a la iglesia, porque ustedes piensan que la Edad Media era una forma, digamos, de organización social en donde la iglesia católica, las creencias religiosas, las supersticiones religiosas tenían mucho peso y mucha autoridad, era por medio justamente de los clérigos, los curas de los pueblos, digamos, y de las campiñas, y, digamos, la transmisión de esos saberes en la familia, lo que hacía que la gente, digamos, aprendiera lo que necesitaba para vivir bajo esa forma de organización social. Como ven, digamos, esa organización social no requería de ninguna manera ni de escuelas ni de saberes específicos, y con las formas de transmisión por medio de las familias, alcanzaba para mantener el orden social. Hubo que esperar hasta el siglo XIX, hasta la Revolución Francesa primero, después la Revolución Industrial, el desarrollo del capitalismo y el desarrollo de los estados, para que apareciera la necesidad de crear la escuela. Y por supuesto, digamos, la necesidad de que los estados modernos invirtieran millones y millones, ¿sí?, de pesos, de dólares, de libras o de la moneda que fuere, para crear estas instituciones que llegan hasta nuestros días. Bueno, muchas gracias.